Bienvenidos. Es la primera vez que invito a un ministro de Estado y que él concurre también felizmente 3 veces en un mes a este programa. Y eso es porque los temas en su área, vinculados básicamente con el asunto de aranceles que inició Donald Trump, cuando teníamos listos el llamado ART, que no es exactamente un acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos, y él decidió de repente imponer un arancel de 15% a todas las importaciones de todo el mundo a raíz de una decisión de la Corte Suprema en la cual perdieron un juez favorable a ellos. Luego la bajó a 10% y ya saben la implicación que eso tiene en el movimiento del país y sobre todo en las expectativas. Pero después vino nuestra decisión de imponerle un 30% de arancel a las importaciones de Colombia y ante la ninguna reacción respecto a nuestro reclamo, más allá del palabrerío, un 50%. El ministro de Producción, Luis Alberto Jaramillo, ha sido los principales implicados en conversar, explicar, sobre todo a sectores empresariales, especialmente a Carchi, la provincia fronteriza del norte, cuya reunión del martes pasado reseñó RTS de la siguiente manera. Durante 3 horas, el ministro de la Producción mantuvo la reunión con los representantes de los diferentes gremios del Carchi y Nariño. Las exposiciones fueron amplias y la explicación por parte de la Autoridad Nacional fue enfática sobre el porqué del aumento a la tasa de seguridad en frontera. El planteamiento que tenían quienes dicen sentirse perjudicados por esta medida no fue acogida, por lo que se terminó la asamblea sin resoluciones. Realmente a lo que respecta a la eliminación de la tasa de seguridad del 50% no lo hubo. El señor ministro más bien justificó la implementación de esta medida porque sirve, para controlar el ingreso de estas fuerzas irregulares del narcotráfico a nuestro país. Ahora la expectativa se centra a esperar en los próximos días una respuesta positiva por parte de los gobiernos tanto de Ecuador y Colombia tras los acercamientos que se realizan por parte de las empresas privadas, sumando a todos los planteamientos efectuados en estas reuniones por parte de los gremios productivos de transporte y sociales del Carchi. Que a nivel del sector privado, tanto de Colombia como de Ecuador, están realizando los acercamientos con los dos presidentes de la República y esperamos una respuesta en los próximos días. En Ipiales se debate la ley entre los gremios de Nariño, a los que fueron invitados también los del Carchi, sin llegar a acuerdos concretos, lo que podría derivar en una posible paralización binacional. Vera a su manera. Llega gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro ese 30% off en todo para cuidar mi piel. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5,000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve. Antes de esa reunión, que como ha explicado, no fue para negociar nada, sino para explicar la decisión en Carchi, el viernes antepasado, el ministro de la Producción dijo en nuestro programa del día a la noche, por Radio Centro de 5 a 7 de la tarde, que le extrañaba la actitud del colombiana, puesto que Ecuador es el mejor cliente de Colombia. El Ecuador es el mejor cliente de Colombia. ¿Y cómo trata uno a su mejor cliente? De la mejor manera. Estamos cerca, somos vecinos. Hay un déficit de mil millones de dólares, de 1.030 millones de dólares que juega a favor de Colombia. Y este déficit es histórico. Es histórico, o sea, se ha mantenido durante muchos años a favor de Colombia. Y
y no tener esta respuesta. O sea, hago una analogía, ¿no? Es como cuando tenemos un vecino, ¿no? Un vecino, ¿no es verdad? Al cual, bueno, un buen vecino, el cual, por ejemplo, está trabajando un pariente, ¿no es verdad?, en nuestra casa de este vecino. Contratamos al suelo, ¿no es verdad?, para que transporte, ¿no es verdad?, a nuestros hijos. Le compro todo lo que nos vende. Y más sin embargo, de pronto algún pariente con problemas se mete a nuestra casa a robar y no controla eso. Ese símil fue contundente, pero para los empresarios todavía no convincente. ¿Por qué? ¿Qué esperan? ¿Qué se puede hacer? Porque como verán a lo largo del programa, yo sostendré que este asunto va para rato. Pero no nos vamos a enfocar solo en eso, vamos a conversar por las buenas noticias. Lo anunció anteayer el presidente. Dijo que el próximo viernes 13 de marzo, y si pone una fecha fija debe ser porque él tiene la certeza de eso, el Ecuador firmará el ART que se había postergado tanto tiempo con Colombia. De eso y más hablaremos en los próximos 60 minutos, por tercera vez en un mes, con el ministro de la Producción, Luis Alberto Jaramillo. Yo solamente te pediría eso, controlar las pasiones. Por lo demás, tú nunca te fuiste porque tu puesto como entrevistador, el mejor entrevistador de la televisión, quedó vacío y finalmente has regresado a tu cauce porque el brillo vuelve a su cauce. Este es Vera a su manera. Un comunicador que desde 1975 ha sacudido la televisión con formatos y estilos polémicos, sin ocultar sus simpatías ni jactarse de objetividad, pues el periodismo de opinión siempre asume una posición. Bienvenidos a coincidir o discrepar con Vera a su manera. Opinión con propósito. Democracia. Buenas noches, disculpen, dije ART con Colombia en el bloque anterior al finalizar, no, es por supuesto ART con los Estados Unidos. Señor ministro, bienvenido. No Carlos, muchas gracias. A usted por su paciencia y su presencia. No necesito mencionar ya sus antecedentes ni su trayectoria. Un gusto, por supuesto, Carlos. Gracias. Vamos al grano. ¿De dónde sale la seguridad, ya no la expectativa de que firmamos el ART con Estados Unidos el próximo viernes? Bueno, Carlos, es por los tiempos. Hemos estado trabajando con Estados Unidos de manera continua y constante, con contactos todos los días. De hecho, de aquí me voy a una reunión con ellos, vía Zoom que tenemos, ¿no? Estamos trabajando y ha habido cambios durante el camino, ¿no? Primero estábamos trabajando en una solución a la medida de Ecuador, tomados en cuenta los cambios que se tienen que dar por la decisión de la Corte Suprema de los Estados Unidos, pero luego dijeron, no, vamos a hacer una solución que nos sirva para todos los países del mundo. Pues este modelo de acuerdo que se va a firmar será utilizado por Estados Unidos para otros acuerdos, otros ART con otros países y también inclusive para hacer enmiendas en acuerdos firmados con otros países. ¿Y eso nos beneficia o nos perjudica? A ver, yo considero que es una oportunidad. Yo considero que siempre el problema es la oportunidad. Yo creo, de verdad, de que estos cambios pueden jugar a favor nuestro. Para lo cual ustedes están haciendo, ¿qué en la negociación? Ahí sí estamos negociando los términos finales del ART. Exacto. Que ya no son, para ver si entendí bien, los originales, que los están cambiando los Estados Unidos porque les dijo, miren, queremos que esto que estamos haciendo con ustedes sea especie de marco, modelo para el resto. Así es. ¿Eso nos beneficia o no perjudica? De tal manera. A ver, yo creo que nos beneficia. En este momento nos puede beneficiar más todavía. Recordemos de que había un esquema ya planteado en base a esta ley de emergencia económica, que la Casa Blanca lo tomó para poder hacer este andamiaje, ¿no?, de aranceles y de medidas, ¿no? Eso ya no existe. Entonces, está viendo la manera de cómo lo hacen. Va a haber un medio provisional, que en este caso es la sección 122, que es la que están aplicando en este momento, que primero anunciaron 10%, lo implementaron, luego anunciaron 15%, no lo han implementado todavía, lo quieren implementar, pero están viendo la manera como ellos ajustan, ¿no?, estas diferencias entre países. Nos encontramos en ese momento. Denos una posibilidad de por dónde hasta ahora pueden ir las cosas. La tasa o la sobretasa, como usted le llama, para todo el mundo, todo el planeta, de 10 o 15% en nuestro caso, no se va a eliminar. Lo que se vería es que quede en 10% y no nos suban al 15%.
Esa es una posibilidad, correcto. Estamos trabajando en ello. Esa es su aspiración. Estamos trabajando en ello en este momento. Esa es su insistencia. Así es. Para todas las importaciones que ellos hagan del Ecuador, para todas nuestras exportaciones. Para nuestras exportaciones hacia los Estados Unidos que no se encuentren dentro de los anexos. Hoy sería solamente el anexo 2, que tiene 219 productos que exportamos a Estados Unidos de manera regular. Eran 119, ahora son 215, perdón, en este momento. Entonces, para asegurar, porque también esto blinda de que no haya cambios en esos productos, porque se han dado varios cambios y pueden cambiar nuevamente. Entonces, tenemos... Nada blinda con Trump. Bueno, o sea, nada, en todo caso, no ha sido él un firmó un proceso tratado muy de libre difícil. comercio con Canadá y con México y se ha dado el lujo de trastocarlo cuando le ha convenido. Totalmente de acuerdo, ha sido un proceso muy complicado. O sea, de la experiencia que me ha tocado de estar sentado en la mesa de negociación con canadienses, con coreanos, con los emiratíes, que son unos olores ingleses los emiratíes, ¿no? El caso de los europeos ¿Así también. de formales son? No, los emiratíes son unos ingleses, ¿no? Definitivamente, no da gusto negociar ¿Tienen con de ellos. paso esa formación? Por supuesto. ¿Tienen ¿no? esa formación? De hecho, no es verdad. Muy británicos. El Sheikh Mohammed estuvo en Sandhurst, en la escuela militar, no es verdad, británica. Con razón. El Sheikh, o sea, todos son son unos caballeros. Volvamos a la ART. La otra cosa que el otro día averiguaba también. ¿Hay algún producto que entrará al Ecuador, Estados Unidos, perdón, de exportación nuestra, con 0% de arancel y ni siquiera el 10% de sobretasa? Por supuesto. O sea, tenemos en este momento el anexo 2, que repito, eran antes 119 productos, ahora son 215. ¿Cuáles calificarían 0%. para eso? O sea, ya están el caso, la pitahaya, están los mangos, están las piñas, está el plátano, está el banano. Hay una serie de productos que están dentro de estos. Ni siquiera, a eso lo único que se le subiría es el 10% de la sobretasa. No, están en 0%. Tampoco. Están en 0%. Y se quedan en 0%. Y se quedan en 0% esos productos. Claro, si había un arancel anterior, se queda ese arancel anterior, porque lo que estamos negociando nada más es la sobretasa hoy de 10%, que puede ser 15%, que los Estados Unidos están viendo cómo arma esta diferenciación, que no lo puede hacer, pero están viendo cómo lo arma. Pero tenemos estos productos del anexo número 2, de que tienen y se van a activar con 0% de sobretasa. Ahora, hablábamos también, yo le decía, que yo creo que nada blinda al Ecuador, generalmente al mundo, de que una cosa que Trump haya firmado por distintas razones quede así 100%. Sin embargo, mañana comienza una conferencia en Estados Unidos que puede ponernos en la posición de exigir eso como aliado estratégico que nos han nominado, y no solo eso, que ya firma un acuerdo que firmaron el ministro de Defensa ayer sobre cómo combatir a los carteles y más aún lo de mañana. ¿Usted cree que eso ya nos daría una mayor certidumbre de que no se afecta ese ART a futuro y de que lo que va a firmarse el viernes quede más conveniente para nosotros? Por supuesto. Como ya he comentado, ¿no? El ART, este acuerdo como es recíproco, es una pieza de rompecabezas que falta colocar y que es muy importante. O sea, hay un marco que es mucho más amplio de cooperación con Estados Unidos. No solamente temas de seguridad y de defensa, hay temas de inversiones también, en sectores estratégicos. Y esto no es verdad, este esquema se va a ver con mucha fuerza en los próximos meses. Pero usted también admitía, o mejor dicho, algunos analistas, que tal como está hoy día la política comercial de Estados Unidos, por muy buen ART que firmemos con ellos, difícilmente querrán llegar a un tratado de libre comercio a largo plazo como es nuestra aspiración. Es posible. En este momento coincide. O sea, las cosas han cambiado, ¿no? Porque recordemos de que había un esquema que se vino abajo. Ahora están viendo ellos cómo lo arman, ¿no? Aplicando diferentes secciones, ¿no? Está hoy la 122. Hay otras secciones que ellos quieren ver cómo arman estas diferenciaciones, ¿no? Va a tomar tiempo. E inclusive vamos a entrar en investigaciones. Porque para poder hacer estos cambios se requieren que hagan investigaciones comerciales con los diferentes países. Así que esto va a tomar tiempo. Investigar que si no empleamos niños, trazabilidad de productos, hay temas de seguridad, uso de químicos. Correcto, hay temas de seguridad, también hay temas comerciales, temas de dumping. Entonces van a haber investigaciones. Esto va a tomar tiempo. Así que yo creo... ¿Esto va a tomar tiempo que es un par de años? Yo creo que puede ser que sea un par de años. Pero usted no descarta que a futuro no se pueda firmar un tratado de libre comercio con los Estados Unidos. A ver, en el esquema anterior nosotros conversamos con los Estados Unidos de que iba a haber, en la declaración, iba a haber un texto que hace referencia a que este es un primer paso para profundizar la relación comercial.
A ver, a puertas cerradas sí hemos hablado de profundizar la relación comercial. Pero a puertas cerradas sí hemos hablado del tema, ¿no es verdad?, de que de aquí queremos eso, ¿no es verdad? Pero no lo puedo colocar todavía en el texto. Puedo colocar, digamos, un documento intermedio. O sea, sí se hablaba de esa posibilidad. Pero en el esquema anterior, los Estados Unidos, ellos venían con una inercia importante, ¿no?, de los acuerdos con los países, pero ha habido en este caso pues un frenazo pues a rajatabla. Entonces, ahora están viendo cómo pueden armar estos esquemas con otras secciones, y esto les va a tomar tiempo. Cuando se firme esto el viernes, ¿podrá usted hacer una publicación que la que hizo la vez anterior yo le había pedido? Desde luego no, porque yo se lo había pedido, para que desagregue cuántos productos quedan en cada condición y la gente entienda de qué estamos hablando. Claro. Ya, producto tal, no sé si está en el rubro, categoría, anexo X, Y, Z. Con todo gusto. Ya, porcentaje de arancel, comparar de cómo estaba a cómo está ahora, potencial beneficio, etcétera, para que la gente entienda. Claro que sí, por supuesto. O sea, de hecho, sí, por supuesto. O sea, vamos a hacer esas publicaciones para que, en este caso, pues el público entienda lo que se ha acordado con Estados Unidos. Recordemos, el 2 es inmediato. Lo que estaban, los productos que estaban en el anexo 3, esas reducciones a 0%, cuando se implementen el acuerdo, nuestros compromisos entran en vigencia. O sea, es un acuerdo mutuo, ¿no? Recién en ese momento es que son válidos. Ahora hablamos del problema severo que nos ha ocasionado Colombia, sí, aunque ustedes no lo crean. En el caso específico, el plátano, porque de golpe impidieron que entre por vía terrestre y dijeron que tiene que ir por vía marítima en una resolución nada amistosa, ni siquiera hostil, sino de mala fe. Permítanme recordarles previamente revisar un reportaje que hizo Karen Ceballos de Coavisa sobre esa materia, que nos pueden seguir por Facebook y YouTube, de Ver a su manera, en Extreme de Canal 15, que es Vito TVO, en Manavisión, Canal 194, en DirecTV, en estas dos cableras y todas las demás del país, por RTU. Gracias a eso, cerca de 40,000 hogares se conectan todas las noches, 15,000, no, en fin de semana menos, 8,000 más en radios, 101.3 FM, Radio Centro, Candela con K, 89.3 FM en Manabí, igual frecuencia desde Riobamba, La Bonita del centro del país para las 3 provincias del centro de la sierra, en Quito 101.7 FM, Radio Sucesos, líder en información en la capital de la República. Allí, en Radio Sucesos, mañana de 8 a 9, Félix Narváez. Y a las 13 horas, el debate de Centro Digital, con Esteban Novoa, Pocho Harf, Marisol Pons está, ¿sí? Y la dirección de Juan Javier Benedetti. Tuve que faltar porque la tos era incontrolable. Felizmente faltó, pero salió mejor. Ahora sí, falté, quiero decir. Ahora sí, lo que les dije, el plátano. El Carmen es el principal referente de la producción de plátano barraganete en Manabí. En este cantón se cultivan cerca de 40,000 hectáreas y la actividad genera trabajo directo para al menos 15,000 personas. Sin embargo, desde hace una semana la presencia de jornaleros en las plataneras se ha reducido notablemente. Luis Figueroa cuenta que ya no trabajan a diario como antes, cuando los camiones salían con frecuencia hacia Colombia. Se pierde bastante porque ya aquí igual ya el trabajo ya es poco, ya los amenoran y ya los hace falta para la canastita, pues para la comida llevar a la casa. El personal gana $15 por jornal y se encarga de todo el proceso: corte, traslado, limpieza, revisión, selección, lavado y empaquetado de la fruta. Por estos días ese ritmo se ha reducido. No es por escasez del producto, el plátano está en temporada alta de cosecha, sino porque los propietarios han decidido retrasar el corte y la recolección mientras buscan colocar la producción en el mercado ecuatoriano. Porque el clima, sobre todo la lluvia y la calor, hace que la fruta engruese más rápido. Entonces, máximo una semana más se puede dejar, pero ya cuando se pierde totalmente la fruta. La cadena productiva del plátano es una de las más golpeadas por el conflicto arancelario entre Ecuador y Colombia. El gobierno colombiano también dispuso la prohibición del ingreso por vía terrestre de 30 productos ecuatorianos, entre ellos el plátano. Cada año al menos 1,5 millones de cajas de plátano se enviaban al vecino país. Hoy la realidad es distinta. Esta es la segunda semana sin despachos y en bodegas se acumulan 40,000 cajas, más de 1,000 toneladas del producto que para la próxima semana estará maduro. Si no se vende a tiempo, terminará pudriéndose. Para esta semana tenemos más de $1 millón en pérdida, cerca de $1,5 millones.
Por eso los productores hacen un llamado a industrias y empresas que utilizan plátano como materia prima para que compren directamente a los agricultores. Aseguran que pueden entregar el producto hasta la puerta a un costo de $10 por caja de 55 libras. Los representantes de la Federación Nacional de Productores de Plátano Ecuatoriano, FENAPROPE, con sede en El Carmen, esperan ser recibidos por autoridades del gobierno nacional para analizar esta situación y buscar alternativas que permitan colocar la fruta en otros mercados internacionales. Esa nota con lujo de detalles de Karen Ceballos ilustra muy bien el problema. Varias cosas sobre esto como un caso ejemplo. ¿Se reunieron con esos productores de ustedes para ver las alternativas de colocar la fruta? A ver, en el caso de lo que es el sector platanero todavía no. Lo vamos a hacer. Pero debo comentar lo siguiente, ¿Por Carlos. qué? Con lo urgente que es. Pero debo comentar Ahí lo acabo de siguiente. oír que en una semana el producto ya es otra cosa. A ver, pero debo comentar lo siguiente. El plátano ecuatoriano, o sea, es altamente apetecido en los mercados mundiales. Hace falta plátano, inclusive Pero no lo va a localmente. colocar en una Hace semana, falta. pues señor A ver, ministro de toca- golpe, a ver, sí. toca- a ver, no, pero sí hay la oportunidad de poder colocar este producto en los Estados Unidos, por ejemplo. Pero ¿no? ya no esta Lo existe, producción de 1.000 lo existe. toneladas, $1 millón Bueno, a futuro sí. Pero ahí viene lo duro de la medida, o sea, fue inesperada. Esto fue un golpe, esto fue una puñalada por la espalda. Explique esto, definitivamente. explique ¿no? por qué. ¿Por qué? Porque, a ver, vemos nosotros de que estamos hablando de un tema de seguridad, de un tema también de esta tasa de seguridad, arancel para Colombia, etcétera, ¿no? Pero de repente una medida de este tipo, inesperada, en la que no nos dan la posibilidad de poder reaccionar, de que se prohíba el ingreso de nuestros productos por vía terrestre a Colombia. 30 Eso estuvo productos, pésimo. según dice. Pero- Eso estuvo pero pésimo. no- Habían 50 tractomulas que no pudieron ingresar Pero en no- este caso a Colombia. es decir, y sin avisarlo. Si no les bastaba que ingresen al nuevo arancel, es decir, que en ese caso ingresaran con 30% de recarga. La decisión de Colombia fue no ingresan, no venden, Exactamente. a pesar de que allá querían comprar y aquí queríamos vender. Carlos, y otra cosa muy importante, o sea, ellos saben que es un tema sensible, el tema de transporte. O sea, toman esta medida, en este caso es político obviamente, ¿no? Es un tema tan sensible como el tema de transporte. ¿Por en la qué es provincia del Carchi. sensible? ¿Por qué es tan Porque- sensible? Porque en la provincia del Carchi, el sector de transportes es la segunda actividad económica más importante en la provincia. Entonces, y es una provincia en donde este tema de transportes es histórico. ¿No O sea, anunciaron ellos en la reunión del martes que se van a un paro? formalmente no. O sea, ellos Y estaban comentaron los de que lo han- representantes de ellos ahí. Claro, por supuesto que Y sí. le dijeron lo descontento que estaba. Por supuesto, estaba el presidente, vicepresidente, abogados. ¿Y usted o sea, qué lo les dijo? conversamos. A ver, yo dije que la medida se mantiene, que estamos firmes con la medida. Expliqué el porqué de la medida, Ellos no que se esperan, necesita. ellos no esperan tanto, porque ya han comprendido el tema, que la medida se levante, sino que las compensaciones vengan. Y usted lo que les está diciendo es, vamos a buscar nuevos mercados. Sí, pero no para esta producción que ya se perdió. ¿Qué compensación les puede dar a esos? A ver, el plátano se puede ubicar rápidamente, Carlos. ¿Qué es O sea, porque- rápidamente? Rápidamente. O sea, en cuestión de 1 o 2 semanas lo exportan a otros mercados. Guatemala ha desplazado al Ecuador en los Estados Unidos como principal proveedor de plátano. ¿Han Hay hecho algo por posibilidades eso? para poderlo hacer. Hay demanda para el plátano ecuatoriano, para el plátano verde. Aparte que también importamos pero chifles. ¿en 1 o 2 semanas? Sí, hasta que reaccione en este caso el mercado para poder colocar la fruta. Ya, usted Eso es cono- rapidísimo. Usted conoce 2 la industria semanas que es se llama bastante rápido. chifletón. Bueno, yo conozco ese negocio de exportación bananero a través de la venta de las cajas de cartón, ¿no? ¿Sabe de quién es Obviamente. chifletón? Chifletón bueno, está el caso de Life Food Products, ¿no? Que ellos tienen Tienen esa franquicia. Bueno, son muy buenos, ¿ah? son muy buenos. Le digo porque llamé a la gerente, que es Liliana Febres Cordero. Le dije, oye, así con esa confianza nos tratamos. ¿Necesitas algo de plátano? No es que estoy de agente, vendedor de plátano, pero es curiosidad. ¿Se puede colocar eso en el mercado interno? Me dijo, ya estamos estoqueados para nuestra producción en demanda. Es que también ellos están integrados. O sea, recordemos que plátano tenemos el Carmen, ¿no es verdad? Obviamente, pero ha habido un crecimiento de producción de plátano en la península de Santa Ana también. ¿No cree Ha que es habido fácil plantaciones. decirles, miren, ustedes han dicho de esta semana, Sí. vamos a perder $1 millón? Ok, ¿se los compensamos? Para la próxima ya, prepárense. Aquí toca buscar nuevos mercados. Vamos a revisarlo. Vamos a sentarnos con o, ellos. o compren esa producción y mándenla en camiones a regalar a las poblaciones pobres del Ecuador. Pero Carlos, a ver, mire, Carlos, el plátano... Porque ¿sabe qué es lo que a mí me chocaría más?
que comiencen a tirar el plátano claro, en la carretera, eso no. o que también, se pudre el plátano, claro. o que hagan lo que hicieron los lecheros cuando van a comprarle, que la tiren a los ríos, una solución en vez de ir los lecheros a regalar a los pueblos pobres de la sierra. Una solución puede ser el facilitar la logística para venderlo en otras partes del país. Carlos, el plátano se vende de inmediato. Pero esto es así. Hay una demanda importante de plátano aquí en el Ecuador, a tal grado de que cuando en las pensiones de plátano, en el perímetro hay bananos porque se lo roban. Yo no estoy al tanto de cuánto cuesta un barraganete de plátano. ¿Tiene una idea? Bueno, en el mercado está en este momento está $1, 3 unidades. Ya el precio de venta al consumidor. A $1, 3 plátanos verdes. Y ojo, hace unos 10 años atrás eran 15, eran de 13 a 15 por $1. Hoy son 2 y 3. Había un incremento en el precio. Yo sé que esta no es su parte. ¿Sabes lo extraordinario que es de ir en este momento a una cantidad de pueblos o poblaciones inundadas? Y eso demanda una logística, por supuesto. Y en cada casa dejarles un barraganete para que lo cuelguen. Es una opción, es una Gracias, porque yo veo a la ministra de Educación con el agua hasta aquí, entregando unos kits, veo al gobernador de Los Ríos haciendo lo mismo a nombre del presidente. Esta vaina demanda un esfuerzo mayor, pero en este trance matan varios pájaros de un tiro. Bueno, de acuerdo. Ok. Yo sé que esa es parte política, esa no es su parte. No. ¿Ya? Pero, okay. No, pero obviamente hay que tomar en cuenta, válido. Del aguado del sombrero. Claro. Porque, no, por supuesto. A ver, yo estoy en este caso para dar la cara, ¿no es verdad? Entonces, y voy a hablar con ellos. ¿Sabe qué? Demasiado. Voy a hablar con ellos. Usted da la cara por lo que es y lo que no es. Y por eso le agradezco siempre que venga. Cuando volvamos, seguiremos con la reacción de los empresarios frente a este tema. Los aranceles a las importaciones a Colombia y aquellos con que responden irán para rato. Toca ahora buscar las compensaciones posibles a los afectados, pero sobre todo recordar a Colombia que la causa está en manos de su presidente y él sigue con su frontera sur entregada a nuestro enemigo. La psicóloga clínica María del Carmen Rodrigo coincide en que a los jóvenes menores de 15 años debe limitarse el acceso a redes sociales, pero... Una ley que prohíbe es una invitación a romperlo. Y Carlos Vera contraargumenta. Crezcamos a través de una ley, discutamos los términos de la ley y de la prohibición. La proponente de la reforma legal, asambleísta Catherine Pacheco de ADN, explica. Es un escudo de protección para nuestras familias. Una reveladora entrevista sobre ventajas y riesgos de prohibir a jóvenes menores de 15 años el acceso a redes sociales. ¿Qué debemos cambiar los padres en nuestro hábito y en nuestra conducta? Una hora de orientación para padres, jóvenes, maestros, psicólogos y todos en general. Todos estamos expuestos a que el celular nos conquiste. Una entrevista veraz con la psicóloga clínica doctora María del Carmen Rodrigo. Sábado, 22 horas, por Facebook y YouTube de Carlos Vera, Vito TV o Extreme Canal 15 y 709 HD, Manavisión Canal 9, Manaví DirecTV 194, a nivel nacional, después del fútbol, Caravana 750 AM y Blue 88.9 FM, Reprise, domingo 20 horas por Extrema 92.5 FM en Tungurahua y Cotopaxi. ¿Cómo medimos el progreso de un país? Podemos empezar midiendo los kilómetros que juntos hemos recorrido, en los que hemos construido grandes logros que hoy nos acompañan, o por la calidad del camino que ha distribuido la energía que hoy nos conecta, iluminando los caminos del desarrollo, dando calidad y seguridad a la energía que nos han llevado a obtener las certificaciones más exigentes. Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien. Ponte pilas con tu casa propia. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com.
Vera a su manera, crítico e independiente. Juan Plas nos pone en 4 cableras por Canal 14 para el reprise del día siguiente, que es a las 6 de la mañana. Extreme, CNT, Claro TV y NetLife. En Zapping, en cambio, lo hace por Canal 121. El canal digital de YouTube, Ecuador en Vivo TV, lo sube apenas concluye. En Imbabura y Carchi, 90.3 FM Alborada. También pone el reprise al día siguiente, solo que 6:30 de la mañana. Y estamos en Ecotel de Loja por sus medios locales convencionales y sus plataformas mundiales. Juan Carlos Navarro dio una serie de cifras con las cuales el ministro de la Producción ha discrepado en general, no solo con estas de que podrían perder 200.000 empleos, que las pérdidas mensuales pasan de 25 millones, como estamos, a 75 millones si suben a 50% el arancel, y algunas cuestiones más. El sector empresarial de Ecuador y Colombia ha enviado un mensaje conjunto a través del Comité Empresarial Ecuatoriano y la Asociación Nacional de Industriales de Colombia, donde coincidimos en que el diálogo es la única vía eficaz para evitar una escalada que termine afectando más a ciudadanos y a sectores productivos. No se trata de quién tiene la razón, se trata de proteger la seguridad, la estabilidad económica, el empleo y la integración regional. Como sector productivo, estamos abiertos para colaborar técnicamente con las autoridades, aportar información basada en el impacto real y apoyar con soluciones sostenibles que permitan compatibilizar seguridad, comercio y bienestar ciudadano. De su parte le preguntaré enseguida, pero sobre la mía quiero comentar antes. De paso, disculpen esto, el aire acondicionado me causa un problema muy severo en la garganta y me acelera la tos, por otros problemas que algún rato compartiré. Me parece increíble que no sepan darle la razón al gobierno ecuatoriano, empresarios ecuatorianos. Increíble. Mientras que empresarios colombianos, discrepando ideológicamente, o por lo menos eso dicen, combatiéndolo a su presidente, han hecho un solo frente con él. Increíble, para no decirlo de otra manera. ¿Ya? Deplorable, lamentable, estamos en guerra, estamos en conflicto armado interno. Si discrepan, cállense la boca, pues por lo menos. Pero tampoco cabe que disimulen o que mientan, ¿no? No estoy inventando, ¿qué dicen? Nos preocupa la seguridad económica. Ajá, un carajo el resto, ¿no? Y a los que matan todos los días, los enemigos que Colombia aloja al sur, bueno, seguridad económica. Luego el empleo, está bien, de acuerdo. La integración regional. O sea, no hay problema en integrarnos con un narcopaís, si eso fuera el vecino del norte, felizmente no lo es, mientras los negocios sigan bien. Así como no hubo problema aquí en tener a un narcodictador como Correa, porque los negocios siguieron bien. Entonces el problema es hacer negocios independientemente del país. Está bien, díganlo. Yo por lo menos lo noto. Sé que a algunos no les gusta y ya un expresidente de la Cámara de Comercio comenzó una campaña diciendo que nadie empresa privada debe auspiciar a alguien sin referirse a mí, pero en una clara alusión que afecta a la productividad de los empresarios ecuatorianos. No lo voy a calificar como se merece. ¿Ok? Vamos a su parte ahora. Si esas no son las cifras, ¿cuáles son? A ver, Carlos, yo quisiera... ¿Qué afectación? ¿Cuáles son? Yo quisiera entrar más bien en la dinámica que está pasando en este momento, ¿no? Nosotros hicimos unas estimaciones del año pasado, bueno, al final del año pasado, de que esperamos un crecimiento de 2 dígitos, de un 10% en nuestras exportaciones en este año. Bueno, los números preliminares de enero y febrero indican de que va por encima de eso, por encima de ese 10% que estábamos estimando. Estamos esperando los números finales, ¿no? Pero esto indica que vamos en la recta de crecimiento todavía. Entonces, y con porcentajes importantes. Pero en el caso de la relación comercial con Colombia, eso eran
Ahora, eso era normal por la inercia. En marzo caso, eso va a desmejorar inevitablemente. Claro, recordemos que en el caso de Colombia hay un déficit estructural, ¿no? Que viene no de ahora, viene ya de muchos años atrás. Que era de 900 mil millones de dólares. Hasta más inclusive, ¿no? Fueron 1.030 el año pasado. Pero en cuanto a las mediciones del empleo que puede generar la exportación, no quisiera entrar en esa dinámica, ¿no es verdad? No, pero es que usted dice que estas cifras son exageradas. Sí, no, ¿Cuáles son las suyas? Definitivamente. Si no se pierden 75 millones de dólares al año con la tasa del 50%, ¿cuánto se pierde? Ahí se está considerando, en ese análisis seguramente, ¿no? Se está considerando exportaciones e importaciones. Ahora, recordemos que el discurso de las importaciones hay que tomarlo con cuidado, ¿no? Porque obviamente que nos interesa es mejorar el superávit como país. Entonces, qué bien que exportemos más, ¿no es verdad? Importemos menos, obviamente, ¿no? En febrero pasó eso. En febrero pasó eso. En febrero les compramos menos que febrero del año pasado y les vendimos más. Y se sigue exportando, exactamente. De un déficit de 90 millones de dólares que tuvimos en febrero del año pasado con Colombia, hoy tuvimos un superávit de 33. Más 35. Ya fue, ok. Hubo una mejora, ¿no es verdad?, en cuanto a ese número. Pero ojo, no es un mes representativo. Obviamente, por supuesto. A ver, pero el hecho de decir de que se va a perder todas esas exportaciones, toda esa producción es un error. Porque algo vamos a seguir exportando. Algo vamos a poder colocar en otros mercados. Entonces, esos algo se va a colocar, de que se va a perder todo. Algo se va a colocar localmente, por supuesto que sí. Y aparte de ello, ¿no? Los cálculos, y tomando en cuenta parámetros internacionales, ¿no? Indicados por la CEPAL, por el BID, también por la Unión Europea, cuando fue los cálculos que se hicieron por el acuerdo multipartes, indican de que aproximadamente, ¿no? el impacto de las exportaciones en los empleos puede oscilar entre 10 a 17 empleos por cada millón de dólares. Entonces, si fuera así, tomamos en cuenta nosotros los 900 millones que exportamos a Colombia, el número estaría entre los 13.000, 12.000 hasta 15.000 empleos. Ligados, el 100% ligados a las exportaciones. ¿Esos 900 se van a reducir a cuántos? Yo creo, a ver, de acuerdo a estimaciones que tenemos, el impacto, claro, obviamente tomando en cuenta lo que mencioné, algo se va a vender localmente, algo se va a exportar a Colombia, algo se va a poder exportar a otros mercados y otras opciones más. Pero en todo caso, ¿cuál es la disminución promedio porcentual que ustedes esperan? Estimamos de que sería aproximadamente de un tercio de lo que se exporta actualmente. Eso va a caer unos 300 millones aproximadamente. Esa sería la pérdida. Pero claro, Carlos, aquí estamos hablando de algo en caso que esto sea para largo, ¿no es verdad? De que se analice. Bueno. Que eso obviamente no es lo que queremos. Ojo, para largo estamos pensando de aquí a agosto por lo menos. No queremos. A ver, puede ser antes. Ojalá que el tema se solucione antes. De acuerdo. Que sea el día de mañana. Yo he dicho ahí para rato. Y ese para rato lo estimo en por lo menos 6 meses. ¿Usted ese puede ser que vaya para largo en cuánto lo estima? A ver, no podría, ahí sí no quisiera yo decir el tema de fechas, ¿no? ¿Verdad? Yo quisiera que sea el día de hoy, o que sea el día de mañana. Pero analizando las cifras es lo que estaba comentando, solamente por el lado de las exportaciones. Entendido. Cuando volvamos veremos en cambio cómo reaccionan un sector de los empresarios colombianos, en el caso de Jaime Alberto Cabal, según una reseña de Sitio Noticias. Los aranceles a las importaciones a Colombia y aquellos con que responden irán para rato. Toca ahora buscar las compensaciones posibles a los afectados, pero sobre todo recordar a Colombia que la causa está en manos de su presidente y él sigue con su frontera sur entregada a nuestro enemigo. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. En los Skincare Centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro el 30% off en todo para cuidar mi piel.
Antes de entrar a la cirugía pesaba 98.5 kilos. Al día de hoy peso 65 kilos. Hola, soy Gaby, tengo 35 años y me realicé una manga gástrica con el doctor Trino Andrade. Me empezaron a medicar cuando tenía 24 años para la hipertensión. Como no lograba bajar de peso, la medicación de la hipertensión cada vez era mucho más alta. Tenía un coach que me ayudaba a entrenar, tenía un cardiólogo, una endocrinóloga, una nutricionista y la psicóloga. Y con todo este equipo médico llegué hasta Ozempic, pero no lograba tener el resultado que quería. A los 6 meses después de haber usado Ozempic, mi cuerpo se hizo resistente a esta medicación, por lo cual ya no logré bajar más de peso. Mi proceso con el Ozempic duró más o menos 6 meses, en el cual yo gastaba todos los meses mucho dinero, que prácticamente llegué a gastar lo mismo de una cirugía bariátrica. Después de haberlo intentado todo, tomé la decisión de operarme, ya que mi familia fue la única aprobación que necesitaba para esto y ellos solo me aprobaron la cirugía con el doctor Trino Andrade. Cuando me operé de la manga gástrica, el cambio se fue dando de a poco. Empecé todo un proceso de aprender a comer nuevamente. A los 2 meses yo pude ver un cambio abismal en mi cuerpo. Yo le diría a la Gaby de hace 10 años que no tenga miedo, que investigue un poco más y que se realice la cirugía con el doctor Trino Andrade, porque es algo que de verdad les va a cambiar la vida. Vera a su manera, crítico e independiente. Macrodigital nos pone en cerca de 15.000 hogares de los Estados Unidos, principalmente de ecuatorianos, también en España por Hispasat, en 23 de 24 provincias del Ecuador, 5 países, 168 cableras, una de ellas en Colombia precisamente y la otra es en Perú, allá Lima, Zapping, canal 129. Jaime Alberto Cabal estimó en 2.567 empresas las colombianas afectadas. De los dos, Colombia pierde más porque nos vendía más. Había superávit comercial a favor de ellos. Hemos tenido una reunión del Consejo Consultivo Empresarial Andino de los gremios del Ecuador con los gremios de Colombia, que nos sentimos principalmente afectados y hemos hecho un llamado a los dos gobiernos a que solucionen los problemas por la vía diplomática, por la vía de la cooperación, y que obviamente no pueden ser los empresarios ni sus trabajadores quienes paguen los platos rotos de esas diferencias. Hoy en día hay más de 2.567 empresas afectadas, importadoras, y 2.700 exportadoras de Colombia, donde está en juego sus trabajos, sus empleos, sus negocios, que pueden llegar a una afectación de 400, 500 millones de dólares al año. En este sentido, vale la pena anotar que en lo que va corrido de estos aranceles recíprocos, las represalias de Colombia y Ecuador, pues ya cerca del 72% del contrabando se ha incrementado en la frontera y cerca del 60% del comercio se ha reducido. Esas evaluaciones parecen serias y hay ciertamente un efecto colateral que a muchos ha sorprendido. Recientemente trascendió la magnitud de cigarrillos de contrabando que se vendía en este país, que era descomunal. ¿Qué impresión le causa la reacción de ese líder empresarial? Bueno, hemos visto de parte de todos los empresarios colombianos una unidad monolítica en el tema, ¿no? Obviamente que a favor también, o sea, de la posición del gobierno. Obviamente, ¿no? Eso favorece en este caso al presidente Petro, ¿no? Ellos piden el levantamiento de la medida, o sea, sin ningún tipo de contemplación para parte de la seguridad que se necesita de parte, en este caso, de Colombia. Pero piden diálogo para los dos. Aquí solo piden que dialogue el nuestro. Allá piden que dialogue el de ellos y el nuestro. ¿Se da cuenta? Sí, correcto. Y ellos piden diálogo para los dos. Hay una diferencia. Entonces, sí, o sea, es lo que vemos, ¿no? Entonces, por el lado de Colombia, en efecto, ellos son más afectados que nosotros porque tienen este superávit de 1.030 millones en este año. Aparte que también está mucho más atomizada la exportación. Del lado de Ecuador son aproximadamente unas 750 empresas que exportan de Ecuador hacia Colombia. Son como 2.500, ¿no? Como bien comentaban, ¿no es verdad? En el caso de Colombia hacia Ecuador. Y hay mucha industria pequeña y mediana, por ejemplo, en la zona de Cali, ¿no? Que exportan hacia el Ecuador. Es mucho más diversificado, es mucho más atomizado. Entonces, por ejemplo, los 20 productos más importantes que exporta Ecuador a Colombia es el 91% de todas las exportaciones. Los 50 productos más importantes de exportación del lado de Colombia no llega ni un 60%. O sea, además, eso indica la concentración que hay, ¿no es verdad? La sierra en general y la Sierra Norte en particular es la más afectada de esto,
porque es mucho más orientada a su exportación hacia Colombia que la costa en general, que es más orientada a su exportación a todo el mundo. Eso deja claro que es el momento de diversificar no solo exportaciones, sino mercados. Y más allá de invocarlo, proponerlo, etcétera, ¿qué va a hacer usted para que esta coyuntura de problemas se convierta en lo que usted ha dicho que debería ser, oportunidad? Bueno, por supuesto, ¿no? Por eso estamos trabajando en 15 diferentes procesos de acuerdos de libre comercio para abrir más puertas para el Ecuador para estos productos. Ya firmamos con Emiratos Árabes Unidos la semana pasada, ¿no? El fin de semana firmamos ya el acuerdo, el CEPA, ¿no? Con ellos, ¿no? ¿CEPA es qué? Estamos abriendo, sería el Acuerdo de Cooperación Integral Económica. Okay. Ese es el CEPA, ¿no? Que se firmó con Emiratos, ¿no? Que es un mercado sumamente importante. Y ojo, ¿no? Que Emiratos es un país que el año pasado manejó un comercio de 600.000 millones de dólares. Mitad petróleo, mitad ¿Y a qué plazo otros podría productos. empezar eso a repercutir en nuestro movimiento económico? O sea, es prácticamente inmediato. ¿Este año? Inmediato, por supuesto que sí. Es decir, en un par de meses podemos comenzar a vender Sí, ya por supuesto, con a Emiratos. 75% de nuestros productos con un 0% de arancel van a ingresar al mercado de Emiratos Árabes Unidos. Hemos nosotros calculado, hemos inclusive hasta publicado, ¿no? Que estimamos de que de aquí en 5 años podemos llegar a incrementar el volumen exportado de 180 o 170 millones de dólares al año a 1.000 millones de dólares al año. Es decir, Pero puede ser más. Su mensaje en general al sector empresarial, si me permite ponerlo en otras palabras, es cierto, los comprendemos, tienen razón, estamos en un momento de estrechez y contracción coyunturalmente con Colombia, de lo cual, si lo vemos lo malo de lo bueno, puede salir un relanzamiento nuestro en mercados, competitividad, etcétera. Pero hasta tanto, aguántense. A ver, nosotros esperamos que el tema se resuelva el día de hoy, si es posible, o mañana, por supuesto, que se resuelva. Tanto aguántense, a ver, hasta tanto sigan perdiendo nomás. No. A ver, nosotros estamos abriendo las puertas a todos los países, a más países para que le pregunto por nuestros empresarios que son los que reclaman. Ya me ha dicho lo que está haciendo a largo plazo. Sí, pero hasta tanto hay algunas industrias que dicen que van a quebrar. A ver, hay que analizar ya el detalle ¿no es verdad? O sea, del impacto en las empresas. Obviamente, ¿no es verdad? De que unos exportan más que otros. Pero vaya, hay casos que son importantes, relevantes, que no exportan solamente para Colombia. También exportan a Perú, exportan a Estados Unidos, exportan también a Chile, exportan a otros mercados. ¿Y los pocos que tienen una alta dependencia del mercado colombiano? Bueno, hay algunos casos puntuales, de verdad que sí depende mucho del mercado colombiano en su volumen de exportación, pero también venden localmente. ¿Qué pasa con esos? Bueno, obviamente que nos hemos sentado a conversar. O sea, hemos hablado con sectores. ¿Qué pueden hacer ustedes por ellos? A ver, por ejemplo, ¿no es verdad? En el caso puntual del sector de la palma africana, ¿no es verdad? El sector de aceites de palma africana. Hemos hablado con ellos, ¿no es verdad? Que ahorita hay una oportunidad. A raíz que se levantó el subsidio al diésel, hay la oportunidad de poder incentivar el tema del biocombustible, que sería una válvula de escape para que puedan utilizar esa palma para producir Se me ocurre otra cosa, disculpe si estoy pensando en altavoz y diciendo barbaridades. No, por favor. Uno de los más grandes exportadores es el de tableros de aglomerados a Colombia. ¿Qué pasa si les diga, ¿saben qué, señores? Vamos a redirigir una gran parte de nuestros programas de vivienda popular para utilizar madera o construir en madera o emplear más madera? Bueno, puede ser inteligente, ¿no? Puede ser una alternativa inteligente, ¿no? Habrá que ver también la parte técnica de calidad, también de cultura, pero es una posibilidad, ¿no? Con Estados Unidos, ¿no? Casas de madera, ¿no? Pero me parece una idea interesante. Yo voy a estar ahí el día martes, ¿no? Yo voy a estar el martes, ¿no? Va a hablar con ese grupo. Empresa. Voy a estar allí. Enseguida volvemos con más y una reacción distinta de la presidenta de la Cámara de Comercio en Quito, Mónica Heller. Los aranceles a las importaciones a Colombia y aquellos con que responden irán para rato. Toca ahora buscar las compensaciones posibles a los afectados, pero sobre todo recordar a Colombia que la causa está en manos de su presidente y él sigue con su frontera sur entregada a nuestro enemigo. En los skincare centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro de 30% off en todo para cuidar mi piel.
Vera a su manera, crítico e independiente. Estoy reteniendo al ministro de Producción de una reunión a la cual tiene que integrarse enseguida con el USTR, USTR. United States Trade Representative. Representante, ya. Nos pueden ver en el canal 24/7 una hora antes de la emisión oficial de este programa, a las 21 horas, y grabamos Ver a su manera en el estudio de podcast de Radio Centro 101.3 FM. Le quería preguntar al ministro de Producción qué opina de este otro tipo de reacción empresarial, como la de Mónica Heller, cuando tratamos este tema la semana pasada, sábado, en Veraz, a las 22 horas. Colombia es un socio comercial por naturaleza, por definición, por proximidad. Ecuador importa históricamente del orden de $2.000 millones en bienes y productos y exporta a Colombia, históricamente exportaba del orden de 900 millones. Y esto, por supuesto, va a sufrir una afectación. Hemos visto desde que se impuso la medida de aranceles por parte de Ecuador, una reducción más o menos del 80% de la importación desde Colombia. Es una medida que le obliga a Colombia a tomar una decisión que no ha querido tomar por comodidad, por conveniencia, por negociaciones. Pero lo cierto es que hoy Ecuador es víctima de un nivel altísimo de inseguridad por una frontera que tiene paso irrestricto. Y está bien controlar la seguridad del Ecuador porque los ecuatorianos tenemos que entender dónde están las prioridades. Hay una empresaria que lo entiende, aunque su gremio sea muy impopular su declaración, ha sido criticada, sin duda. Ojalá muchos más hablaran así. Ok, antes de que se vaya, ¿qué es lo que nos queda? Carlos, aquí es importante la unión, o sea, que estemos unidos, que el mensaje sea uno solo. En la medida de que la otra parte nos vea decididos y unidos, el tema se va a resolver. Si estamos nosotros divididos, vaya, ¿no es verdad? Ese no es el camino. Si queremos nosotros, en este caso, sentar un diálogo real, en el cual se puede obtener lo que queremos, lo que necesitamos, lo que requiere el pueblo ecuatoriano, se requiere unidad. No puede haber comercio sostenible si no hay seguridad y control de frontera. Señor ministro, gracias por su tiempo y su presencia. Carlos, muchas gracias. Con mi conclusión, volvemos enseguida. Los aranceles a las importaciones a Colombia y aquellos con que responden irán para rato. Toca ahora buscar las compensaciones posibles a los afectados, pero sobre todo recordar a Colombia que la causa está en manos de su presidente y él sigue con su frontera sur entregada a nuestro enemigo. Apúrate, nos cierran el banco. Tranquilo, que el cajero automático siempre está abierto. Pero nos queda lejos. ¡Lejos! Pero si tenemos un punto bebé aquí a la vuelta. ¿Y si nos vamos de viaje? ¡Fácil! ¡Está 24 móvil! O si nos quedamos en casa, lo hacemos desde 24 online. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano. Eres lo que nos mueve. Vera a su manera, crítico e independiente. Luis Alberto Jaramillo, ministro de la Producción, nos dejó ya con un mensaje, pero la semana pasada había anticipado otro cuando concurrió del día a la noche. Les he explicado por qué ha sido reiterada mi convocatoria aquí, porque su tema, después del de seguridad, ha sido el que ha estado en primera plana durante todos estos días. Y ahí él hablaba respecto a lo que pasa en Colombia. No hemos visto voluntad política, dijo.
No hemos visto voluntad política de parte del gobierno de Colombia para resolver el problema. Así lo dice tajantemente, pero ¿a qué se refiere con que no han visto voluntad política? Porque es una decisión política, Carlos, o sea, tomar la decisión de colocar tropas en la frontera. Presa de Petro nunca la va a ver, pues tampoco. Bueno, o sea... Nunca la va a ver. Como la esperamos, la necesitamos y la presentamos, nunca la va a ver. Bueno, nosotros confiamos de que con las medidas tomadas, porque obviamente de que nos afecta a los dos, pero más afecta a Colombia. ¿Sabe quién lo puede conseguir? Trump. ¿Será ese un tema el 7 de marzo en Miami? Seguramente. Ya. Seguramente, porque se trata de un foro de seguridad. Y por eso la expectativa es grande respecto a la reunión de mañana, cuyos preparativos comenzaron hoy. El domingo estaremos con Joaquín Hernández Alvarado evaluando este nuevo frente que crea Trump o alianza en América Latina con los representantes de 12 gobiernos, uno el presidente electo de Chile, por ejemplo, que es de los pocos convocados ahí, creo que el de Guatemala ya asumió, desde luego está el nuestro, cuyo objetivo comercial también, desde luego, por parte de Trump es bloquear la cooperación china acá, disminuirla, en otros casos incluso cortarla, como el cable submarino que quiere llevar adelante Chile con China. Y Trump dijo, nosotros nos oponemos a esta cuestión y hay todo un debate interno en Chile respecto a si eso es injerencia externa o no, hasta la posición conjunta que debemos tener con Irán, que tiene repercusión en el ámbito internacional, aunque no tenga influencia directa, y lo otro, el tema de seguridad que pone a la cabeza, porque ya anunciaron los Estados Unidos que ellos pueden solos, si no quieren ir los otros, pero que preferirían ir con nosotros en ejecutar una política dura que solo por la vía militar puede enfrentar, combatir y acabar con el crimen organizado y con el narcotráfico. Acabar, yo creo que nunca, jamás, mientras no se tomen otras políticas, pero por lo menos hay una propuesta que va en la línea de lo que el presidente Noboa ha insistido. Este es un problema transnacional, tengamos una actitud transnacional, solos no podemos. Y se empieza a marchar en esa línea. A varios de esos temas se refirió en una entrevista informal reciente con Radio Canela, en donde a pesar de la distensión y los tópicos de otra índole en la conversación, se dio tiempo para hacer definiciones serias también. Uno cuando viaja, uno mejora las relaciones, uno presenta el país como quisiera que se presente al mundo. Si quieres una potencia, si quieres un país que es un gran comprador de productos, de alimentos, tienes opciones en todo el mundo. Y si es que no entras a competir, a presentarte como país, es imposible lograr un crecimiento en el Ecuador. Entonces eso es lo que hemos hecho. En el caso de Emiratos, de hace 5 o 6 años el comercio era menos de $500 millones entre los países, hoy en día es 2.500. Solo en el incremento de este gobierno tenemos prevista la firma del acuerdo comercial con Estados Unidos el 13 de marzo. Está claro entonces de que hay un realineamiento y reordenamiento del orden global liderado por los Estados Unidos, dentro del cual nos debemos y queremos alinear sin aislarlos de los demás, ni comprometer nuestra necesidad de multilateralismo que hemos empezado a desarrollar hace rato, pero dejando en claro que nuestra preferencia está por lo que se llama civilización occidental, pero tampoco a cambio de nada, a cambio de que en los hechos comerciales y de seguridad especialmente se vea un apoyo y un soporte tangible, no solamente oratorio, que repercute en bienestar para nuestro pueblo. En ese camino estamos y confío en que en ese camino profundice el presidente este fin de semana su participación en los Estados Unidos. Buenas noches. Vera a su manera llegó gracias al auspicio de... Arrancamos con una convicción y un compromiso, haciendo las cosas bien.
En los skincare centers de Pharmacy encuentro asesoría personalizada para completar mi rutina. Todos los jueves, viernes y sábados encuentro desde 30% off en todo para cuidar mi piel. Aprovecha la tasa preferencial del BIES al 2,99%. Con Mundo Ambienza, tu casa puede ser una realidad desde solo $5 diarios. Vive en una ubicación privilegiada, cerca de todo. Visítanos en www.ambienza.com. Ya no tienes que multiplicarte para hacer todas tus transacciones. Tenemos más de 5.000 puntos a nivel nacional y soluciones digitales siempre disponibles para ti. Banco Bolivariano, eres lo que nos mueve.